más aquí en Fiesta Grupera Tenancingo, Radio Comunitaria. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, ya que es un artesano de allá, un municipio ya vecino de aquí de Tenancingo, del municipio de Zumpahuacán. Nos acompaña el día de hoy un invitado que es artesano, y como saben, este programa trata de artesanos y todo esto cultural, así que el día de hoy voy a estar platicando con el señor Rosendo Geraldo Morales Rosales. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, buenos días. Por ahí corrijo, soy Flores, Rosendo Geraldo Morales Flores, del municipio de Zumpahuacán, barrio La Ascensión. Ahí estamos con nuestra artesanía de los morales, en donde en la actualidad ya estamos innovando algunos otros materiales o tipo de cosas, como son bolsas diferentes para dama. Tenemos ya algunas cosas como carteras. Estamos innovando porque ya que el morral pues está pasando como de moda, o ya pasó como de moda. Prácticamente el morral se utilizaba para la siembra del maíz, para siembra de semillas, para el itacate de los trabajadores en el campo. Ahora en la actualidad pues prácticamente ya no se utiliza. Muchos lo compran solamente para ponerlo de adorno, como un recuerdo, como algo ahí en su sala, en su cocina, en su casa, pero ya no se utiliza tanto en el campo. Ahora el morral, pues en las ferias, por ejemplo, se vendía mucho. En aquellos tiempos, hablamos de, por ejemplo, los 30, 25, 1930, había mucha gente que lo hacía y se iba a las ferias a venderlo, pero en aquel entonces se medía por gruesas, no por docenas, por docena, pero posteriormente gruesas, y se llevaban 10, 12 gruesas a la feria en animales, lo que ahora si llevamos, aunque queramos producir en cantidades, ya no podemos, porque ya no se vende igual, ya es muy poco que se vende. Por eso tenemos que innovar, tenemos que buscar otras formas, otros formatos, como ahora la bolsa para transportar el iPad, la computadora portátil. Debemos buscar otro tipo de formatos en este material. Bueno, como usted lo comenta, mi buen amigo Rosendo, dice que esto ha pasado de moda, lejos de ser una moda, lejos de ser algo efímero. Se podría considerar un arte lo que usted trabaja. Por ejemplo, aquí tenemos, los que están viendo en Facebook, sigan nuestra transmisión. Por ejemplo, aquí tenemos los morrales. ¿Usted considera que es una moda o ya se considera un arte, patrimonio? Ahora en la actualidad es un arte que también, gracias a Dios, ya se está difundiendo en varios lugares, en algunos otros países. Ahí en Zumpahuacán, mis hijos abrieron la Casa Fresal, donde se encuentran muchos productos artesanales, entre ellos nuestros morrales, de los cuales por ahí, por el estado de Yucatán, ya se fueron algunos pedidos de este tipo de material, y gracias a Dios está siendo bien aceptado como artesanía más que nada. Ok, es muy importante siempre vamos a llamarlo, el darlo a conocer, porque sabemos que esto ya es una tradición de muchísimos años, sabemos que usted lleva trabajando ya un buen rato. ¿Podría platicarnos cómo inicia, le enseñó a su abuelito, su papá, de dónde desciende toda esta inquietud por hacer morrales? La esencia de hacer morrales viene desde mis bisabuelos. Según historia que me contaban mis papás, mi mamá, mi papá, es que sus abuelitos ya lo hacían. Prácticamente me contaron la historia de cómo Zumpahuacán empezó con el morral. De ahí ellos siempre vivieron del morral. Yo conocía a mis abuelitos, a mi abuelita que lo hacía al morral, de ahí mis papás. Posteriormente, yo conforme empecé a poder, mis papás de ahí nos sostuvieron. Fuimos 5 hermanos, mujeres
hombres, y gracias a Dios los 3 hombres fuimos profesores, gracias a su trabajo de mi padre y de mi madre con la artesanía del morral. Sí, entonces estamos hablando de que hace muchísimo tiempo, bueno, varios años atrás, no quiero decir años, esto era muy comercial, era algo muy vendido, vamos a llamarlo así. El día de hoy se está encontrando un estándar donde se considera artesanía. El precio en que ronda, por ejemplo, me platica que ya exportó a Estados Unidos. Las ventas han sido buenas, que el público lo ha aceptado. ¿Cuánto lleva, qué precio, cómo es el proceso para realizar un mural y más o menos en qué estándar tiene la producción? En cuestión de precios, depende desde el tamaño. Ya como comerciantes tenemos o manejamos todo tipo de tamaño, más pequeño hasta de los más grandes. Ahora con la actualidad de innovación estamos haciendo diferentes bolsas que también de cómo la piden, cómo la quieren, así será su precio. Por ejemplo, tenemos desde los 80 pesos, 100 pesos hasta 600 pesos. Tenemos morrales de 600 pesos en este material. Tela de isote, de isote. ¿Este material de dónde lo sacan? ¿De dónde proviene? El material lo sacamos de una planta que se llama isote. Es una planta de un tallo recto, de hecho, que sí tiene algunas ramas, pero todas sus ramas también son derechas. Y en la punta hace una forma como si fuera un maguey, porque tiene sus pencas parecido a un maguey, solo que depende como le va uno quitando la planta creciendo hacia arriba, y le quita uno pues más, solo que también hay que cuidar que no se le quite mucho porque llega uno tallo lleno y entonces hay que ir midiendo. Se saca esa penca, se raja, a secar, se lleva al agua a pudrir 7 días, después se lava a mano, se maja, se hacen unas bolitas y se majan, posteriormente otra vez se tiende, una vez de que está seco ya se puede empezar a torcer a mano, a dedo. Después de tener un buen tanto, un manojo, se hila en una madera que se llama torno, y ya después de hilado se hace una madera, se vuelve a majar, se vuelve a tender y ya se hacen 2 bolas para manejar lo que se llama tela, y crecer en 2 hilos. Y para urdir, lo que se llama urdir un morral con esa tela, se cuenta por pares, depende del tamaño del morral que se vaya a necesitar. Órale. Es un proceso bastante largo, bastante luego detalloso, por algo es artesanal. Un proceso de un morral, vamos a llamarlo del estándar mediano, obviamente lleva un proceso muy largo. ¿Cuánto tiempo lleva desde, por ejemplo, la planta, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva el proceso para realizar el morral? Bueno, para los hilos, para por fin hacer la original. Que vienen detallados con pintura, todo es el detalle. Entonces, más o menos un proceso, vamos a llamarlo desde cero hasta completar el morral ya su 100% listo para su venta. Creo que no podemos tomar en cuenta el crecimiento desde que se planta, empieza a quizá le podemos quitar pencas hasta unos 3-4 años, porque la penca debe ser larga para utilizarse, pero sí, desde que se baja la penca del proceso, se lleva uno aproximadamente 27 días, unos 30 días, para tener ya el producto de un morral o morral. En este caso, claro, depende de cuántos el ave se prepare, de ahí la madeja, el tamaño que se haga la madeja, pudiera ser una madeja hasta de una o a lo mejor hasta 2 docenas, pero ese material, digo, se lleva uno aproximadamente un mes, y de ahí ya está el
Ok, es un proceso bastante largo. Sabemos que ahorita la producción, vamos a llamarlo oferta, no es muy poca o es mucha. No sé cómo le gustaría a usted llegar a, no sé, a más estados, que gustaría hacer, tiene la marca, puedes encontrar en redes sociales, algún número telefónico. Me platicaba que sus hijos habían abierto un negocio aquí en Zumpahuacán, me parece. No sé si nos pueda decir direcciones para poderlos buscar. Sabemos que tratando de ampliar los panoramas, entrevistas, platíquenos un poquito sobre eso. Sí, gracias. Mire, en cuestión de dar a conocer, inclusive usamos dependencias gubernamentales a que nos apoyen. Gracias a dependencias, por ejemplo, lo que es IFAEM, antes Casar, yo tenía espacio en Toluca para poder promocionar, para poder vender mi material. Ahí en Casar también de ahí pues perdí contacto, pero seguimos por ejemplo que se llama Presar, es casa artesanal de Zumpahuacán. De ahí se tienen en lugares sin número ahí junto al jardín principal de Zumpahuacán, a un lado de por ahí lo que es Leucaena. Leucaena es un ciber donde también venden celulares, es un distribuidor de celulares, y ahí también ese negocio es de mi hija, por lo tanto abrió ahí cerca a un costado y se están dando a conocer por todos lados. Gracias a Dios, fue en pocos días de que se abrió Casar, la casa nos entregó y nos ayudó de material, estas artesanías. Ahí quiero invitar a todo el público en general, de todos los lados, que tiene un surtido pequeño, pero tiene mucho de la región de Zumpahuacán, desde lo que son los morales, pedales, anitas, muchos en todas las presentaciones. Tenemos el mezcal joven, tenemos de pechuga, de fruta, crema, y muchas cosas más. Ahí encuentran muchas cosas y a un buen precio. Bueno, la invitación queda abierta para toda la gente que nos escucha en la zona de Tenancingo, Malinalco, Villa Guerrero. Amigos, muchísimas gracias por la invitación. Tehuacán es un territorio muy caluroso y también tienen artesanía mezcal. ¿Cómo pudiera usted, no sé, una idea para llegar a la idea del poderle pegar la iniciativa de hacer esta casa, vamos a llamarla cultural, para que la gente también tiene que decir a estas generaciones modernas, millennials, noventas, que pues ya prácticamente se olvidaron de las antepasadas? Bueno, yo sí invito a toda la juventud a que ojalá nos ayudáramos todos, no se perdiera este tipo de artesanía, ya que efectivamente en aquellos tiempos todavía yo conocí, yo creo que más de 100 artesanos en Zumpahuacán que hacían el morral, ya que mis papás se dedicaban a compra y venta, aparte de que lo hacían, ellos iban a diferentes por lo tanto acaparaban todo el producto que se podía aquí en el municipio, en Zumpahuacán, por ahí en San Pedro Guadalupe, una comunidad que lo hacían mucho, Chiltamalco, Chiapas, San Isidro, y ahí en los
barrios La Ascensión, San Mateo, compraban mucho de moral. Desafortunadamente ahora ya son muy pocas las personas que lo elaboran, que lo hacen. Los jóvenes ya no quieren, inclusive en mi caso, ya tiene años yo llevaba a cabo cursos para dar clases, hacer moral, iba a tomar su curso, pero pues, desafortunadamente la iba no por beca, porque se hacía con una beca, y yo les prometía comprarles todo el producto que ellos pudieran hacer, y desafortunadamente no, pues hoy esa iniciativa o ese interés de la juventud, como están diciendo, su proceso es muy lento, es muy dilatado, y puesto que hay muchas empresas de flores que van a traer peones y que su dinerito lo ven semana a semana, y es por eso que yo veo que ya no le hacen caso. Bueno, pues sí, la verdad es que Rosendo es una persona muy comprometida con su municipio, con su artesanía, y sobre todo con su cultura, ¿no? Porque lejos de decir, bueno, ya mis papás lo hacían, pues yo ya me voy a dedicar a otra cosa, me platica que se dedica a otras cosas. Yo creo que, bueno, pues, lejos de tanto, usted insistió, ¿hace cuánto tiempo fue que cerró su escuela para realizar los morales? Bueno, lo que pasa es que fueron unos que nos da el favor de ayudarnos con la comisión que tenía según el regidor, y de antes Casar, ahora Ismael, ellos nos conseguían esas becas para llevar a cabo estos cursos. A mí se me pagaba como instructor y los demás alumnos, pero les daban su beca. Desafortunadamente hemos perdido ese contacto un poquito, aunque por ejemplo se han llevado concursos de artesanías en Zumbaucán, de mezcal, mural, de petate, y hemos participado en eso. Hemos llevado la gran alegría de tener los primeros lugares en este material. Y bueno, pues yo sí sigo invitando tanto autoridades municipales que nos pudieran para poder promover este material y que pudiéramos vender. Una vez que tengamos buenas ventas, yo habrá jóvenes que pudieran buscar esa, que inclusive decía mi papá, con este llueve o otoño podemos estar trabajando, no necesitamos irnos a mojar. Y de ahí digo, repito, mis padres nos dieron estudio gracias a su trabajo de artesanía en el rural. Platica que haya conocimientos, que ha ganado concursos. Quiero platicar un poquito si han sido a nivel local, a nivel estatal, en qué pudiera ustedes orgullosos unos minutos que lo han visitado de vista nacional, probablemente hasta el nivel que llegan al continente. ¿Qué reconocimiento ha tenido usted, señor? Y obviamente su artesanía. Bueno, los concursos que hemos participado son municipales más que nada, y gracias a los ayuntamientos que nos han hecho el favor de invitarnos, pues digo, nos hemos llevado muchas veces lugar en donde consta de una percepción económica, un documento como ordenamiento de la participación sobre artesanía. Hemos estado en otros lugares, gracias a Dios, en mi caso, a Estados Unidos, y fui en donde también dieron una entrevista por parte de la Estados Unidos, en la cual me invitaron, según al parecer era la presidenta de artesanía del Estado de México, que nos representa en Estados Unidos, pudiera ir otra vez a Estados Unidos, ella de llevar mi
he conocido varias personas que lo reconocen como una de las artesanías mejores, que se lucen con su moral, o sea, que prácticamente ya son para la dama, y antes solo se hablaba del caballero, y pues lo que decía era para casar y para la siembra de semillas, y entonces era más que nada dedicado al hombre, al campo, al campesino, y ahora se está utilizando para como bolsa, de diferentes formas están utilizando. Bueno, pues sí nos platica, siempre hay que adaptarse al mercado, eso es un hecho. La gente nos está preguntando el precio por algún morral. No sé si nos estén viendo en Facebook, también tenemos la transmisión, pero los que nos escuchan en radio les mandamos un saludo muy especial. Pudiera platicarnos de precios, que es una gran variedad de morrales. No sé cómo los porque ya saben que ahorita está medio. Su precio, 150 pesos. Casi todos los que tengo, la mayoría de pesos. Con divisiones, digo, inclusive ya hemos hecho la bolsa para transportar este precio. La verdad es que no, pues entonces discúlpeme. Estaba yo iba a salir de viaje, estaba platicando con una persona y me dice, te voy a dar el precio, era 400 pesos, vas para los 600 pesos, lo haces. Trabajo, no sé, acostumbrados a salir a trabajar, pero para hacer unos morrales, imagínense ustedes, un proceso bastante largo, imaginando yo, porque son jornadas, me imagino que 8 horas, 10 horas, por tanto tiempo de jornada para el trabajador que se dedica. Pues ahí afortunadamente la jornada depende del estado de ánimo de cada uno. Somos propietarios, somos los dueños, y podemos, en mi caso yo fui profesor y daba clases unos tiempos por ejemplo, yo trabajaba en el CFT de Chihuahua, en el cual a veces entraba, qué sé yo, a la 1 de la tarde para salir como 4:30, pero antes de entrar a la escuela yo había tejido 2 morales a mi deporte. Otra vez llegaba del deporte y me tejía otro, y en mi caso casi nunca fue mi dedicación por voluntad. Yo trabajé 4 años en la escuela. Sus alumnos yo deberían sentirse orgullosos de haber tenido un artesano de ser profesor, también artesano, es doblemente doble ventaja tenían. En su Michoacán, si son futbolistas hasta los dientes. Platicaba con una persona de Zumpahuacán y me decía, aquí podrás decirle lo que quieras, con tu equipo de fútbol, con su religión, y ya hubo bronca. Platicamos un poquito sobre la cultura de Zumpahuacán, sabemos que es un municipio bastante grande. No he tenido la oportunidad de verlo todo, que pues sí, es bastante grande. He tenido la oportunidad de conocer San Gaspar, la Asunción Barrio. Usted dice que no se dedicó al 100 a esto. Las personas que sí tienen la fortuna, vamos a llamar así, de decimos esto, una de ¿no? O simplemente es igual que lo hace la de leve, usted ¿qué va a hacer para dedicarnos así? Pues quiero decirle que la mayoría de lo que es la cuaresma, y entonces se aprovechaban para hacer sus morrales y venderlos en las ferias. Sí, yo lo que platicar hace ratito, he visitado la feria
feria de Morelos y he visto que hay festivales y la verdad es que está bastante, no sé si eran en Bogotá, porque me imagino que ahora verán más en esto, sobre todo, platícanos un poquito, no sé, tu abuela, su papá de chiquillos, su abuelito, tal vez su abuelita, platícanos un poquito de un recuerdo de Hugo que diga, no, yo estuve en la feria, no sé, de quinto viernes de Ocuila, de Arteaga, desde Mazatlán, Morelos, no sé, una de Guerrero, no sé si hay más por esa también. Sí, en cuestión de gracias a Dios y gracias a mis papás que me dieron a conocer. Era muy niño cuando iba a dibujar el Moral, cuántos años tenía, pero yo iba en segundo de fue un 6 de enero en Chalma. Mis papás iban a muchas ferias ahí en Chalma, ya que hay ferias, está nuevo, el 6 de Reyes, viene Semana Santa, posiblemente el Pito, viene de San Miguel, San Agustín. Hay muchas ferias ahí en Chalma y ellos iban a Mazatepec, Palcingo, Soyata, Huazulco, muchas ferias donde ellos hasta ahorita se conservan sus lugares, sus puestos. Desafortunadamente la mataron, ya murieron, pero sus puestos los seguimos conservando. Y hemos andado en diferentes lugares, en cuestión de ferias, conocer lugares, en este caso, donde todavía más se ven Morales por la parte de aquí de Jalalaco, Orián se está haciendo esta venta, y Mazatepec, que también, gracias a Dios, nos ha ido muy bien en sus ferias. Pues como vemos, importante no tener los existentes, que también se dedican a grabar, algo así relacionado, estuvimos platicando el otro día, el municipio de aquí de Ocuila, Chalma, un lugar muy concurrido, muy diferentes partes. Recordamos que es el tercer lugar más visitado a nivel nacional de región, para la Guadalupe, segundo lugar San Estado de México. La verdad es que sí, un buen de gente. Y pues bueno, así hablamos de nuestros acciones. Sí, amigo, correcto. La pandemia, el COVID-19, coronavirus, mejor conocido, los más afectados, creo que son los lugares turísticos, vamos a llamar las festividades patronales, por ejemplo, vimos que este año se canceló la feria de Mazatepec, la de Palcingo, la de Guerrero, que son muy famosas. Fueron los más dañados en el económico. Sí, prácticamente sí nos dañó. En este caso, Palcingo sí se llevó a cabo, pero ya empezaba el problema, las ventas estuvieron bajas, de ahí nos cancelaron la Loma, Mazatepec, y muchas más, bueno, aquí también se venir a vender, tampoco pudimos, y sí, desafortunadamente nos pegó feo, ya que precisamente los mismos artesanos, los pocos artesanos que quedan, porque ya son bien poquititos, puedo hablar de, no sé, unos 7, 8 artesanos que quedan aquí en Zumpabucán. Antes, la verdad que casi ya no nos querían vender porque había gente que compraba moral por mayoreo, y en estos días pasados nos han estado creciendo bastante ya compradores. Sí, la verdad es que estaba bastante complicado. Yo creo que muchísima gente se está afectada de esta enfermedad, de esta pandemia a nivel mundial. Yo creo que la más dañada, pero sí que es dañada, pues una de las cuidadas son los artesanos, muy bien. Sabemos que hay gente que no solamente se dedica de artesanía, sino también vender comida, ¿no? Sabemos que la Loma de Mazatepec es el lugar más cercano que tenemos ahorita, y San Antonio de Chalma, que también venden comida, que también venden dulces típicos, y la verdad es que salieron muy mercados. Todo por la porque hacemos a los años, se afecte, ya un golpe bajo, va a haber pérdida, no
artesanos que eran 7, ahora van a ser 4. Si hacían 200 murales cada 6 meses, ahora van a ser 100. Les está todo poder recuperarse de este golpe económico bastante fuerte. Bueno, en este caso, la verdad sí, a todo el mundo nos afectó. Voy a repetir, en cuestión de esta artesanía, ya mucha gente no quiere seguir, no quiere hacer ya muralitos. Nosotros pensamos que tiene unos 15 días, nada más que gente gusta también, cultura, y estuvieron platicando qué podemos hacer para promocionar este tipo de artesanías, este tipo de actividades, y pues llegamos a la conclusión de que tenemos que pedir apoyo a diferentes dependencias gubernamentales para que se nos apoye, quizá con las becas, quizá con algunos apoyos de gastos o algo premio económico para que estas personas se muevan, estas personas se animen a llevar a cabo este tipo de actividades. Y estamos dispuestos a llevar a cabo estas actividades de apoyo a los artesanos. No sé si pueda mencionar, pero es una organización civil en todo el municipio donde están participando las 32 comunidades. Gracias a Dios conocemos las 32 comunidades, conocemos a la mayoría de la gente. El año pasado se firmó el acta constitutiva ante el notario público para tener ya legalmente esta organización, y a través de esta organización pensamos a toda la cultura de Chihuahua en todos los aspectos. Queremos fortalecer todo lo que tenemos en Chihuahua, desde ya gastronomía, turismo, o sea, de todo lo que podamos promocionar lo vamos a hacer. Bueno, esa regla está ya legal, más bien, y así como usted quiere empezar, no sé si llevan ya tiempo en esa organización, quieren pegarle prácticamente todo el tiempo. Vamos a hablar de lugares turísticos, no sé si tienen lugares turísticos, gastronómicos, sabemos que en los gastronómicos bebidas que se les cargan, están bastante buenos, entonces, ¿cómo piensan iniciar? ¿A qué parte hay que tocar? ¿Qué hay que sacarse? Hacemos la invitación a toda la gente que nos esté escuchando, que nos vean en las redes sociales, a que apoyen a los habitantes del municipio de Chihuahua, a todos los que es una situación complicada. No sé a dónde quieran llegar de esa organización, llegar más a lo turístico, llegar más a lo político, hacia dónde está esta organización. La organización, lejos de dedicarse políticamente, no, es un plan de trabajo lógico, sí, para tratar de resolver todas las necesidades del municipio en todas las áreas, en todos los ámbitos, pero sí estamos pensando en darle un giro a todo lo que es la artesanía, todo lo que es la cultura, ya que ahorita posiblemente vamos a llevar nuestro documento o a darnos a conocer ante la ONU, ante la UNESCO y otras dependencias, así como gobierno estatal, federal, municipal. Se va a pasar un evento masivo donde se haga el bastón de mano, y ahí queremos hacer donde cada comunidad, cada pueblo del municipio debe presentar algo de estructura de un platillo, a cualquier tipo de artesanía, alguna danza. Pensamos, tenemos la que lo vamos a hacer mucho en todo el mundo, no se cultura en chihuahuense. ¿Hay fecha todavía para este evento privado? ¿Todo está en planes? Cuando tenga una fecha no va a ser para invitar a la gente. Recuerden que las puertas de esta búsqueda de unidad de Tenancingo están abiertas para cualquier tipo de persona. Nosotros no cerramos a ninguno. Entonces, pues, platícanos un poquito de esta fecha, no tiene fecha, están todavía en planes, hay que esperar a que pase la pandemia.
a que estemos en semáforo verde? Platícanos un poquito todos los planes para esta feria cultural. Precisamente es lo que estamos esperando, que ojalá ya nos den carta abierta o nos den ese permiso, luz verde que usted decía sobre la pandemia, para que una vez de que ya tengamos el conocimiento o estemos ya dados a conocer ante la ONU y UNESCO, tratados de Ginebra, todo lo que más podamos y ante empresas gubernamentales, ya pondríamos la fecha para nosotros quisiéramos lo más pronto posible, puesto que tenemos que esperar ya la organización ya es un hecho, ya es legalmente está reconocido o está a través del notario público, entonces no está naturalmente, posteriormente se pondrá esa fecha y sí me gustaría que ustedes cubran ese espacio, ese momento para publicar y promocionar nuestra cultura de Zumpahuacán. Y así mismo tenemos abierto para cualquier municipio que quiera participar con nosotros, ya que vamos a invitar pues a dependencias gubernamentales y algunas otras culturas de otros estados. Para tratar de concluir, ¿dónde nos estamos encontrando en redes sociales? ¿Dónde pedir? Bueno, sí, hablaron de 7 días que ya encontramos en el canal. Y además, pero ¿dónde nos podemos encontrar en Zumpahuacán? Ahí en Zumpahuacán tenemos la dirección donde vivimos, es calle Benito Juárez, número de la Ascensión. Su servidor y amigo Rosendo Gerardo Morales Flores y familia. Tenemos también ahí la casa artesanal que es Pesar, perdón, en todos los demás, sin número también junto a la de Zumpahuacán. Y pues sí, contamos con las tarjetas, números telefónicos. Vamos desde mis hijos, mi esposa y yo, tenemos números diferentes para que cualquiera que nos quiera llamar, no sé, por ahí lo hemos ya promocionado, como dije, en la entrevista TV Azteca, y aquí en este caso, pues no tenemos que hacer llegar algunas tarjetas para que todo el mundo que quiera y tenga la posibilidad de quiera conocernos, pues lo puede hacer a través de nuestras direcciones. Bueno, un mezcalito, ¿no? Bueno, yo creo que nos damos el paso para a los mezcales, ya nos invitan a hacer eso, amigo. Bueno, pues algo que quieras decir a toda nuestra gente que nos está escuchando en redes sociales. Bueno, pues lo que me resta es agradecer a todo el mundo, radio escucha, a todo el mundo que se esté enterando de nuestro diálogo, nuestra entrevista. Yo sí les agradezco infinitamente que hayan ahora sí invertido un ratito de tiempo. Gracias. Este es su amigo y servidor Rosendo Gerardo Morales Flores. Los espera en Zumpahuacán, no con los Morales solamente, sino con más, con ahí, como dice el dicho, yendo a ojo de agua hasta se toma